¿de acuerdo? Entonces, desde el ojo humano, es un sensor remoto, ¿ya? Hasta el celular de ustedes es un sensor remoto. Y si a ese dato, además, es un dato que tenga georreferencia, entonces estamos hablando de un geodato. ¿Ya? ¿Cómo funciona en definitiva los sensores remotos? Existen dos formas. Hay sensores remotos o satélites que son pasivos y otros que son activos. Los pasivos usan como fuente de energía el sol y los activos tienen su propia fuente de energía. Por ejemplo, el escaneo, los escáneres o el radar, el SAR, el radar de lectura sintética, ellos tienen su propia fuente, entonces uno puede obtener imágenes de satélites de radar de día o de noche, da lo mismo, porque va a recoger toda la información igual. No tiene problemas con el clima, ni con la luz, ni con ¿cómo se llama? Ni con la luz, ni con el que sea de día o de noche. Él tiene su propia fuente y él emite señal y recoge. En cambio, los demás satélites, como la constelación del Landsat, necesitan como fuente el Sol. Entonces, el Sol es la fuente de energía que calienta todos los cuerpos sobre la superficie terrestre. Hay cuerpos que no se calientan, sino que absorben la energía, el 100%. Entonces, este sensor recoge lo que rebota, ¿ya? Y eso hay mucho tiempo de estudio para discernir que los rebotes correspondan a algo cierto, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere con la fuente de energía del sol? Por ejemplo, ¿en la noche no funciona? No. Por eso que los satélites, cuando utilizan una fuente son pasivos, necesitan la fuente del sol, se llaman heliosincrónicos, los sincronizan con el sol. Entonces el satélite viene en la órbita bajando y siempre está iluminado por el sol. Y sube por el otro lado y siempre iluminado por el sol. Porque están hechos para eso. Se llaman heliosincrónicos. ¿Ya? Y eso permite que ellos puedan seguir tomando imágenes siempre, porque siempre están iluminados por el sol. ¿Ya? Como heliosincrónico. 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 Helio de sol. Y los otros tienen Fuente una- propia. una Ellos fuente- generan la propia señal, como el escáner que tú tienes ahí en los instrumentos. ¿Tienen- El escáner, ¿Funciona con batería o algo así? claro, hay que cargar las baterías. Ya. O sea, Y- para eso usan los paneles solares, cosas así, y se van recargando, cosas así. Correcto. Pero lo más típico ¿cómo se llama? Del sensor activo con fuente propia es el radar de apertura sintética. ¿Ya? Primero porque toma la señal desde el piso, siempre desde el piso. Entonces, aunque haya un bosque, tú vas a tener el relieve sin el bosque. Vas a tener el piso. ¿Ya? Y hoy día los LIDAR, ¿ya? El LIDAR hace lo mismo, tiene 3 pulsos. Entonces hay un pulso que va a la copa de los árboles, hay un pulso que va al piso y un pulso intermedio. ¿Ya? Y por eso que uno, cuando tiene los datos RGB, puede discernir si quiere al piso o quiere en la superficie. ¿Ya? Los vamos a ver, vamos a tener ejemplos acá. ¿Ya? Por eso que las clases las cambié para esta sala, porque en esta sala están los computadores más nuevos y corren todos los programas. ¿Ya? Vamos a usar el ERDAS para procesar imágenes, vamos a usar el Drone 2 Map, que es el módulo de ArcGIS Map para procesar y vuelos drone y nubes de punta. ¿Ya?
Y además te hablan más para ajustar la información, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer en su debido momento. Entonces, las constelaciones son así, ¿ya? No sé si ustedes han visto algunas veces en la noche que se ve una hilera de puntos Sí. iluminados por el sol. ¿Ah? En la noche uno ve una hilera de puntos, son todos los satélites así. Estas son constelaciones de satélites de comunicación, los que uno ve pasar son de comunicación. Y los GPS también están a la misma altura de comunicación, ¿ya? Y los GPS también son bien continuos, ¿ya? Y eso permite yo en controlar el desarrollo de las ciudades, controlar o por lo menos prever las consecuencias del clima, ¿ya? Y los recursos naturales. ¿De acuerdo? Y esto tiene una base física, porque no es magia, sino que es producto de la energía electromagnética. Entonces, ¿quién es el dueño de la energía electromagnética? La fuente. Si la fuente es el sol, la energía electromagnética que recoge el sol es del sol. Si la energía es propia, la va a recoger la onda electromagnética de la fuente propia en el rango de frecuencia que se haya diseñado el sensor, ¿de acuerdo? Todos los sensores se diseñan según la necesidad del usuario, ¿no? El radar de abertura sintética se inventó cuando la necesidad de tener el relieve terrestre en lugares donde es imposible encontrarlo sin nubes. Por ejemplo, en los países que son tropicales, donde todo el tiempo hay nubes, o en el sur de Chile, o en la Antártica, o no sé dónde ustedes quieran, pero encontrar incluso ciudades no tan al sur, sino por ejemplo La Serena, encontrar el satélite, el Landsat pasa siempre a las 10:30 de la mañana. A las 10 de la mañana el Landsat jamás va a encontrar La Serena despejada. Tiene que ser una suerte muy grande para encontrar. Entonces, encontrar una imagen de invierno clara de La Serena es difícil. Y Antofagasta es lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí se empezó a estudiar qué podíamos hacer para obtener imágenes de lugares que permanentemente pasaban llenos de nubes, y ahí se inventó el radar de abertura sintética, que es como hacer un dehaze. Un dehaze es la operación que uno hace en sensores remotos para la dispersión atmosférica, y es como limpiar la imagen, ¿ya? Entonces vamos a trabajar también con algunas imágenes de radar para que se acostumbren y les pierdan el miedo, porque el radar tiene algunas particularidades. La imagen de radar es color, pero también originalmente es blanco y negro. Y al ser blanco y negro, lo que tú ves más blanco no es que sea clarito, sino que lo que es más blanco refleja el radar con mayor fuerza que lo que es negro, que lo absorbe, ¿ya? Entonces es distinto a las otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces el espectro electromagnético que nos rige es este. Siempre uno entiende que es al revés. Uno empieza de los datos menores a los mayores, pero eso está al revés, ¿ya? Entonces lo voy a revisar al revés también para que quede claro. Las frecuencias menores, es decir, donde hay frecuencias menores, son los rayos gamma, los rayos X y la luz ultravioleta, ¿ya? Los rayos gamma, ustedes saben, vienen de la energía atómica, ¿ya? Alfa, beta y gamma, ¿ya? Y los rayos gamma son los más peligrosos para la salud. Entonces tienen una frecuencia muy pequeña, y por eso que atraviesan todos los cuerpos, aunque te coloques plomo, ¿ya? Atraviesan todos los cuerpos. Entonces es muy importante protegerse de los rayos gamma. ¿Qué protege de los rayos ultravioleta
a nosotros la atmósfera del planeta, ¿cierto? En la atmósfera del planeta se disipa la luz ultravioleta, pero con el cambio global ha aumentado este nivel de luz ultravioleta, lo que ha provocado que exponerse al sol hoy día es muy peligroso, ¿no? Entonces, después de la luz ultravioleta viene la luz visible. ¿Qué es la luz visible? Es el rango del espectro electromagnético que nosotros logramos distinguir con nuestros ojos, ¿ya? Que va desde el azul al rojo, pasando por el verde y el amarillo, ¿ya? Ese es el rango de la luz visible que permite nuestros ojos diferenciar, ¿ya? Pero en sensores remotos pasa. Disculpe, pero eso no es. Pasa no. ¿Tú eres? Maricela. Maricela. Yevilao. De nuevo, por favor. Maricel. Yevilao. Maricel Yevilao. Guerilao. Yevilao, con Y. ¿Eso es de qué nacionalidad? Chilena, mapuche. ¿Sí? Sí. Ah, entretenido. Ya. ¿Tú qué haces? A ver, actualmente estoy trabajando. Estoy como ayudante de topógrafo en la estación del tramo 7 de la línea del metro. ¿Ya? Hace un año. ¿En los túneles? En túneles, sí. Estoy viendo túneles ahora, precisamente. ¿Sí? ¿Y cómo Sí. te va ahí? Estamos en, no sé si vio la inauguración de Sí, la sí, Unión. sí. Ya. Estoy como una estación más abajo, que es Vespucio, porque ahí se abrió Sí, Parque Araucano. sí. Estoy en Vespucio, que es una estación más abajo. Qué bueno, ¿eh? La que tiene como 50 metros de profundidad y pretenden colocar como ascensor en vez de escalera. Ahí. Qué entretenido. Sí, La ingeniería me gusta. Me gusta la ingeniería de las estaciones del metro. sí, es bonita cuando uno la entiende. Sí, sobre todo cuando hacen que no cortan todo el terreno, sino que hacen que el terreno permanezca y lo usan de pilares, Sí. cuando la roca madre está superficial. Entretenido. Bueno, estoy recién partiendo por si acaso, viendo los fundamentos de los sensores remotos, ¿ya? Ya, profesor. Y estamos viendo el espectro electromagnético. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, después de la luz visible, que es lo que es capaz de diferenciar el ojo humano, ¿ya? Viene el infrarrojo cercano, el infrarrojo lejano, y después viene las microondas, las ondas de radio, las frecuencias muy bajas y las frecuencias extremadamente bajas, ¿ya? Entonces, el espectro electromagnético define. Profe, disculpe una duda que siempre he tenido. ¿Esas microondas tienen que ver con las microondas de la... ¿Del horno microondas? Sí. Sí, ¿Sí? son las mismas. Ah, Por eso es que en esta sociedad que está acostumbrada a no cocinar, sino que a calentarse la comida en el microondas, lo que tú haces con el microondas, ¿por qué la comida se calienta en el microondas? el proceso, la verdad, yo no lo conozco. Porque le llega las microondas, disparan en todas direcciones. Ya. ¿Ya? Y todo el alimento son partículas. Entonces la microonda acelera las partículas. Y al acelerar las partículas entran en movimiento y se calientan. Por eso la comida se calienta. Porque toda la comida entra en movimiento y se calienta. Solo por roce. ¿Ya? Entonces cuando tú sacas la comida del microondas y te la comes de inmediato, imagínate cómo entran las partículas a tu cuerpo, moviéndose. Que no es lo mismo que cuando tú la calientas cocinado y recién sacado de la olla, porque cuando tú la calientas en la olla también vienen moviéndose, pero a una velocidad mucho menor. Claro. Entonces, la partícula al tragársela uno entra en movimiento y en el cuerpo se mueven también. Entonces, eso es perjudicial para la salud. Así que debería hacer uno calentar mucho el alimento en el microondas, sacarlo del microondas y dejarlo que se calme antes de comérselo. Ya, ¿Ok? No comérselo al tiro. claro. ¿Ya?
Por ejemplo, no sé si no se hace, pero si alguna vez te ha tocado que alguien te caliente un sándwich que tenía mayonesa, Eh, no, bueno, ¿ya? creo que no. Pero si alguien te calienta un sándwich, no, yo te caliento este sándwich y lleva mayonesa y tú lo calentas en el microondas, estás enfermando la guata al tiro. Porque la mayonesa entró captada, Mm, ¿ya? Eso, ¿de acuerdo? Entonces, en el espectro electromagnético, todos estos rayos gamma, rayos X, aquí está al derecho, ¿viste? Rayos gamma, rayos X de menorama, ¿ya? Ondas de radio, radar, visible, azul, verde, rojo, ¿ya? Se miden en nanómetros, etcétera, etcétera. ¿Lo apago? ¿No? Aquí me está dando un... Ahí que- Pero lo vamos a apagar un ratito, ¿sí? ¿Para que lo escribo? No me entendiste. Ah, estoy cambiando. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, el espectro electromagnético, ¿qué es lo que es importante aquí? Por ejemplo, si yo digo, vamos a inventar un cuento, y alguien viene y les cuenta o los riflea en el mal sentido, de que le dice, oye, tengo la papa para encontrar oro, así como por satélite. ¿No? Sí. Miren, el oro está en el rango del infrarrojo, aquí, en este rango. Entonces con el satélite lo podemos buscar porque el satélite ve este rango del infrarrojo. ¿Podríamos encontrar oro? No. Yo creo que sí. ¿Ah? Sí. La teoría dice, tipo, si el oro está en este rango y el sensor tiene ese rango y lo ve, debería poder encontrar oro, ¿verdad? Pero se empiezan a sumar una serie de otras cosas. Por ejemplo, el hecho de que la unidad mínima en la imagen del satélite se llama píxel, ¿ya? Y el píxel tiene distintos tamaños. En la imagen Landsat tiene 30 por 30 metros. Entonces, donde yo estoy mirando la unidad mínima, 30 por 30 metros, ¿soy capaz de mirar esto? Sí, en el ancho lo veo, pero específicamente el ancho del oro, no. ¿De acuerdo? Entonces, todos los gallos que dicen, mire, con satélite encontraron una mina de oro, o con satélite encontraron todos esos viejos son rifleros. Están rifleando. Están diciendo la verdad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si fuese así de fácil, los gringos nunca hubiesen liberado los satélites de uso público. Porque cualquiera podría competirle a ellos encontrando las riquezas de este mundo. Claro. ¿De acuerdo? No es así. ¿Ya? Por eso es que la exploración minera es una serie científica que se hace y el equipo de exploraciones tiene que ser multidisciplinario, donde interviene el geofísico, donde interviene el geólogo, donde interviene un geoquímico, donde intervienen, etcétera, muchos profesionales de distintas áreas y el estudio de todas las áreas por independiente y alguien que junte toda la información y tenga la capacidad de interpretarla es el que encuentra un yacimiento. El que no tenga la capacidad no lo va a poder hacer. ¿De acuerdo? El espectro entonces. ¿Qué tienen que aprenderse del espectro electromagnético? Bueno, depende de lo que vayan a usar. Si van a usar el Landsat, la división de la banda del Landsat, existe el Landsat 4, 5, el 6 no, porque el 6 hizo una palabra perfecta al océano, así que el 6 no funcionó nunca. El 7, el 8 y hoy día, desde el 14 de febrero, funciona el Landsat 9. ¿Ya? Se ha sofisticado tanto en función del espectro electromagnético que en el Landsat 9 la unidad mínima sigue siendo el píxel, ¿cierto? Pero el Landsat trae la temperatura en grados Kelvin de cada píxel por píxel. Entonces, si yo tengo una superficie, no sé, de 1 hectárea, yo puedo saber perfectamente en esa hectárea
cuál es la zona y la temperatura que tiene. ¿De acuerdo? Yo sé que por primera vez es difícil entender esto y asumirlo, pero créanme que es como yo lo escribo y de a poquito se van a ir acostumbrando a medida que usen los sensores remotos. ¿Ya? Entonces, se usan las propiedades de la materia, donde hay energía que incide y una energía reflejada. Hay energía que se absorbe y hay energía transmitida. ¿De acuerdo? Y también aquí falta la energía que se pierde al traspasar la atmósfera. ¿Ya? Entonces, aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿De qué color es el cielo? No tiene color. ¿Lo aprendiste en el colegio? ¿De qué color pintáis el cielo? Azul, ¿cierto? Entonces, ¿podemos decir que el cielo es azul? Eh, No, Pero si el tú cielo- pintaste el cielo azul cuando eres chico, ¿cierto? el cielo se ve ¿Tú azul. pintaste el cielo azul Sí, cuando eres chico? lo pintaba, También. pero ¿Usted? También. se ve azul Sí. debido a Entonces- la dispersión Rayleigh que tiene que ver con la longitud de onda y... Ah, ya no me acuerdo. Pero esa es la verdadera explicación. Ya, el cielo, otros dicen el cielo es azul porque se le refleja el océano. ¿Ya? Pero entonces habría un océano azul, como el Pacífico, y habría un cielo verde esmeralda como el Atlántico. El Atlántico es verde esmeralda y el Pacífico es azul. ¿Ya? Pero la verdad es que tu compañero tiene razón, es porque en el cielo el azul disemina, no atraviesa todo el azul a la superficie. Y por eso cuando uno mira para arriba ve el cielo azul. ¿Ya? Es un efecto nomás. ¿Ya? Entonces, ya cuando entramos en tierra derecha, con los sensores remotos, la radiación solar es una sola, ¿ya? Irradia todo, pero irradia hierba, bosques, zona urbana, pavimento, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya son tantas cosas que uno tiene que entrar a diferenciar y al procesar poder captar, porque la respuesta espectral que tienen los edificios en el Landsat 7 debería ser igual a la respuesta espectral que tienen los edificios en el Landsat 9 o en el Landsat 5. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la respuesta espectral está siempre en el mismo rango. ¿De acuerdo? O sea, en otras palabras, si yo tuviese un sensor con un píxel muy pequeño, por ejemplo, hoy día el sensor con el píxel más pequeño es el Pleiades Neo, que tiene 30 centímetros. O sea, una cosita así. 30 centímetros. ¿Ya? Entonces, ustedes podrían decirme, entonces con 30 centímetros mi cabeza entra, entonces me podrían detectar a mí, seguramente. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí entran a jugar los sensores que utiliza la civilidad versus los sensores que usan los milicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los militares, ellos renuncian a la cobertura espacial por una cobertura más centrada, pero de mejor resolución. Entonces, cuando tú ves las películas que empiezan a hacer zoom, hacen zoom, 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 zoom y ven la patente del vehículo, eso seguramente es cierto. Ahora, yo no lo he visto. Yo que voy siempre a la conferencia de sensores remotos más importante en el mundo, que es del ERIM, del Environment Research Institute of Michigan, en Estados Unidos. Pero en mis años, de 37 años de experto en sensores remotos, nunca he podido entrar a la conferencia cuando le presentan los satélites a los militares, porque siempre son con invitación. Entonces, si tenéis estrella, podía entrar. Si no tenéis estrella, no te dejan entrar. No he entrado nunca. Nunca he podido entrar. Entonces, no sé cuál es la calidad del satélite, ¿sí? Que deben tener los milicos. Pero tienen. ¿Ya? Cuando tú trabajas, por ejemplo, en el comando conjunto, ¿ya? Donde se juntan todas las fuerzas armadas, los oficiales,
El comando conjunto usan los mismos que usa todo el mundo. Sensores, Lanza, Pleiades, etcétera, etcétera. Pero debe haber una instancia que yo no he tenido nunca acceso donde se usan los satélites militares. Porque yo te aseguro que en la guerra de las Malvinas, Chile recibió información satelital de Estados Unidos para pasársela a los ingleses y era especial, te lo aseguro. Pero yo no lo he visto nunca, no lo he visto nunca. ¿Ya? ¿Eso por la calidad del sensor más que nada? No, yo creo que por la calidad de la resolución que tiene, porque puedes ver la patente de un auto. Entonces, si lo liberaran eventualmente, tú podrías planificar al milímetro un atentado en cualquier lado. Recuerda tú que cuando salió la constelación del GPS, el GPS tenía 400 metros de error más o menos cuando tú vivías con un GPS de mano. 400 metros. Y en la guerra del Golfo, el presidente Clinton pidió a los gallos encargados de la constelación de GPS que eliminaran el error y dejaran abierto más la precisión a todo el mundo. ¿No? Pero siempre ellos vendieron a... Porque hay, por ejemplo, ustedes saben que hay cámaras de tránsito, ¿cierto? Sí. Y ustedes cuando se pueden meter en su computadora las cámaras de tránsito. Si tiene la IP, sí, se Sí. puede. Si Se tuviera puede, la sí, sí, sí. ¿Y ven en la cámara de tránsito en tiempo real? Sí, ¿Ah? sí. No. Pues yo una vez me metí a una, no era de tránsito acá, sí, quizás de dónde era. Yo me incursionando en internet, salía hoy si uno se puede meter aquí a las cámaras y si está la IP te pueden meter. Y me acuerdo que entré a una cámara que estaba en una plaza en una ciudad, quizás en qué parte. Sí, claro, te da, Sí, te, y te da- da esa opción y tú ves. Pero tú estás viendo con un retraso de 5 o 10 minutos. Ah, ya, ya. Ellos te permiten el acceso, pero retrasado. ¿Ya? Mm. Lo único que tienen derecho a ver en tiempo real, son las instancias de emergencia, los bomberos, sistemas de ambulancia, todo lo que tiene que ver con emergencia. El ADC, carabineros, bomberos, ambulancia. Ellos pueden ver en tiempo real. ¿Ya? El resto, todo en 5 o 10 minutos retrasado. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque se hace por seguridad. También Sí, podría porque estar sabiendo No toda la gente la tiene condición que saber- de- ¿Ah? no toda la gente lo usaría para cosas buenas. Claro, por O eso para te hacer digo. trabajo lo usarían. Tú podrías tener los hacer tiempos cosas reales y malas. saber todos los días pasa este gallo a la misma hora. Pero ¿qué? Claro. O sea, no hay que ser ingenuo, porque hay gente mala en el mundo, si no, no todo el mundo es bueno. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, todos los sensores tienen lo que se llama, todos los objetos del mundo tienen lo que se llama la firma espectral. Entonces tenemos la firma espectral del bosque, en esta curva verde, del agua, esa curva azul, de roca alterada, la curva negra, ¿ya? Y del suelo, la curva roja. ¿Ya? Ahora, esa curva es la misma en el espectro electromagnético con reflectancia y frecuencia en este satélite y en todos los satélites. Eso es lo que se llama la firma espectral. ¿Te fijas que es como una firma? ¿Ok? Vamos a ver después cuando usemos el ERDA, que el ERDA tiene, yo diría que las dos bibliotecas más grandes que hay de curvas espectrales de los minerales. Alunita, biotita, etc. Está la curva espectral ahí. Pero todas las curvas son de laboratorio. ¿Ya? Entonces, uno cuando procesa, para encontrar biotita, tiene que saber en qué parte de la curva es única la biotita para encontrarla. Entonces, no es tan simple, hay que estudiar mucho más. ¿De acuerdo? Pero al final del día es la curva espectral. Todos los elementos sobre la superficie tienen lo que se llama firma espectral. Todos, sin excepción. ¿Ya? Ahora,
Y la firma espectral tiene relación con la combinación de bandas que haga yo. O sea, si yo hago una banda, por ejemplo, color natural, ¿ya? Cuando yo hago un color natural, que es como que usted va en avión y saca la cabeza por la ventana del avión, ¿de acuerdo? Ese es color natural. ¿Cómo ve el piso? Para ver y cómo se ve el piso, usted tiene que desplegar 3, 2, 1, red, green, blue, rojo, verde y azul. En ese orden. 3, 2, 1, red, green, blue. ¿Ya? Ese es el color natural. Entonces, este se da para el Landsat 4, 5, 7, 8. Y el 9 no. ¿Por qué el 9 no? Porque el 9 se corrieron todas, el espectro electromagnético se corrió, y la banda 1 en el Landsat 9 corresponde a el ultravioleta, o sea, está a la izquierda del azul, ¿de acuerdo? Al estar a la izquierda del azul, en el ultravioleta, se hizo una banda, la banda 1 del Landsat 9, para hacer estudios del borde costero. ¿Ya? Entonces, cuando uno en el Landsat 9 quiere tener el color natural, tiene que hacer 4, 3, 2. Porque el 2 es azul, el 3 es verde y el 4 es el rojo. ¿Ya? Por eso que cuando uno trabaja en sensor remoto, y yo les dije, una de las características del experto en sensor remoto es que nunca pierde el control del dato, ¿de acuerdo? Si usted hace esto, 3, 2, 1, con el Landsat 9, eso está perfectamente mal. Entonces tú podrías decir, pero a mí me enseñaron que el color natural era 3, 2, 1. Sí, ojo. El 1 del Landsat 9 corresponde al ultravioleta, no al azul. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, litología. ¿Se acuerdan de... ¿Ustedes tuvieron ya geología? ¿Sí? ¿Qué es la litología? La litología es el estudio de los contactos de roca. ¿Ya? Entonces, para ver los contactos de roca en litología, yo tengo que hacer 6, 4, 1. El Landsat 4, 5, 7, 8. Y en el 9 tengo que hacer 7, 5, 2, porque está corrido en el Landsat 9. ¿Ya? Otra combinación. Y corresponde a lo mismo. Entonces, cuando uno sabe que lo hizo bien, cuando ve la respuesta y uno dice, sí, eso es la combinación para litología. ¿Ya? Entonces, tenemos muchas constelaciones de satélites. ¿Ya? Los CloudSat, los Calypso, los Grace, Landsat 8, Swali, Aura, Terra, APA, QuickCat, OSTM, Jason, Aquario, etc. Son puras constelaciones de satélites. Yo no entiendo cómo lanzan hoy día un satélite, un cohete al espacio, sin pegarle a un satélite. Porque hay tantos satélites que lo más probable es que debería chocar con uno. Pero no sé cómo lo harán. Está todo programado. Seguramente tienen hecho un espacio libre de satélites para que los Tienen que tener como cohetes carretera. puedan claro, seguramente, para que los satélites puedan salir. Pero si tienen carretera controlada, etcétera, etcétera, y las estaciones terrenas son las que corrigen el tracking y todo eso, pero no controlan la chatarra espacial. Y hay harta chatarra espacial. Está lleno, de hecho. La lleno. Entonces, no sé cómo lo harán para no chocar, realmente. Los gallos que calculan en la NASA deben ser muy buenos. Entonces, tenemos que los sensores se van a diferenciar por su fuente en activo y pasivo, y también se van a diferenciar por su órbita.
¿Ya? Entonces van a ver satélites geoestacionarios. ¿Qué pasa? El geoestacionario. El geoestacionario está a 32.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Entonces, que está tan lejos, en el giro, gira junto con la Tierra, en una órbita muy lejana, pero siempre gira junto con la Tierra a la misma velocidad, están empatados con la velocidad. Entonces eso permite que el satélite siempre vea la misma cara de la Tierra. ¿Ya? El NOAA, la National Observation, el satélite que se usa para el tiempo, es un satélite geoestacionario. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Ellos pusieron 1, 2, y giran y tienen cubierta toda la Tierra con 2 satélites. Pero está a 32.000 kilómetros. ¿Ya? Ese es geoestacionario. ¿Okay? Se usa mucho para el estudio hoy día se están usando para el estudio de la franja, de cómo ha cambiado la temperatura en la superficie de la Tierra. ¿Ya? Para estudiar los ciclones o no sé cómo se llaman estos. ¿Ya? Después tenemos los satélites heliosincrónicos, sincronizados con el Sol. ¿Helio cuánto, profe? Heliosincrónico. ¿Ya? Helio de Sol. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este satélite no tiene fuente propia, necesita usar la fuente de energía del Sol, entonces se sincronizan con el Sol. Y el satélite ahí gira junto con el Sol. ¿Ya? Hay satélites que, por ejemplo, una de las características del SAR, del satélite de apertura sintética, del radar, es que él hace órbita descendente y ascendente. Entonces funciona en la pared. Uno baja y el otro sube. ¿Ya? ¿Para qué hacen eso? Porque cuando el radar pega, tiene un efecto bien característico. Que es lo siguiente: cuando ustedes tienen un cerro, un volcán mejor. ¿Cómo se llaman estos volcanes? Que son perfectos, así. Cono perfecto. ¿Ah? Tienen un nombre. ¿Lo aprendieron en geología? ¿No? Como el volcán Antuco, por ejemplo. O el volcán Osorno. O el Villarrica. Son estratovolcanes. Tienen estratovolcanes. Entonces, ¿qué pasa con el sensor de radar? Viene el sensor de radar y lanza su señal abierta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la señal es así, ¿cierto? ¿Ya? La señal pega primero en la base del cerro. ¿Ya? Y después en las partes altas del cerro. Entonces, cuando pega, lo que tú ves es en una órbita, vas a ver una cosa así. La montaña que recapa al lado, ¿de acuerdo? Y en la otra órbita, la descendente, lo vas a ver al otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, con la sumatoria de las dos, yo tengo el volcán como este, ¿de acuerdo? Por eso, en radar se usan la órbita ascendente y descendente, las dos. ¿Ya? Ok. Entonces, en la órbita sincronizada con el Sol, acá entra toda la gama de
sensores pasivos de la constelación. Lanza con el 4, el 5, el 7, el 8 y el 9. Entra el Spot, que es francés, con el 4, el 5 y el 6 creo que hay. Entra, bueno, de recursos naturales. Todos los satélites de recursos naturales. ¿Ya? Después viene una rama de satélites que son de meteorológico, como la NOAA, y que tienen, lo mejor que tienen es un pixel de 500 por 500 metros. Después viene una serie de satélites que tienen sensores de buena calidad, como el Pleiades Neo, que tiene 30 centímetros. Que más tiene el Iconos, que tiene 1 metro. Tienen el Worldview 2 y el Worldview 3, que tiene 50 centímetros y 7 veces. De recursos naturales. ¿Ya? El que está abajo del Plebes, ¿cómo se llama? Pleiades Neo. Pleiades Neo. ¿Ya? Después cuando la próxima clase prendamos los computadores, hoy día no los vamos a prender porque las licencias las instalan el martes. Ya pagaron ya. Así que el martes tengo que esperar hasta el martes para que instalen la licencia. ¿Y el último qué nombre tiene? Etcétera. ¿Cómo? Etcétera. Etcétera. Ya. El Worldview. ¿Ya? Aunque yo tengo que darle una explicación respecto de mi letra. Mi letra está horrible a causa del ACV que me dio. ¿No? Perdí la motricidad fina, entonces me enredaba hasta en el banco cuando firmo algo. Me dice, por favor firme como estaba firmando en el carnet de identidad, pero no, ya no me sale. Son detalles, ¿ya? Pero nada de sensores remotos se me olvidó, nada. Así que, Qué bueno. de gracia a ustedes, ¿ya? Y también se diferencia por la fuente de energía. Entonces, los sensores pasivos, ¿cierto? Son los que necesitan al sol para poder levantarse. ¿Ya? Y están los sensores, ahí tienen un mosaico de 61 imágenes Lanza, del satélite Miranda, la ciudad guayana, la Carlota, que es una imagen Spot, y Puerto La Cruz, que es un Spot 5. Yo puse Spot 4, 5 y 6, bien. Bueno, aquí tenemos una combinación de banda color natural, 3, 2, 1. Acá tenemos una combinación de banda 6, 4, 1. Esta es una 3, 2, 1. Y esta también es una 6, 4, no, esa es 5, 4, 2. Que es para estudiar praderas o vegetación. ¿Ya? Después se van a acostumbrar a verla y a poder ver. Y los sensores activos, ¿ya? Está el radar de apertura sintética, más abajito hay una imagen de radar. ¿Ya? Y aparecen entonces otra cualidad que tienen los sensores remotos, que son las distintas resoluciones. Resolución espectral, que hace referencia a la cantidad de bandas
que el fabricante le puso, ¿ya? Hace referencia al número y ancho de las bandas en el espectro electromagnético. La resolución espacial habla respecto a el objeto más pequeño que se puede identificar, es decir, a cuál es el tamaño del píxel que tiene. La resolución temporal habla de la repetición que tiene el sensor para captar la misma imagen del mismo punto cada cuánto tiempo. Por ejemplo, el Landsat pasa por el mismo lugar cada 16 días. Y la órbita inmediatamente al lado de la órbita 1 la hace cada 8 días. ¿Ya? Entonces, a ver si me resulta hoy día, que hace tiempo que no lo hago, pero una explicación de cómo ustedes se van a ubicar con los... Recupera resolución espectral, temporal, ¿y cuál era la otra? Espacial. Espacial. ¿Sí? Entonces, miren, si la Tierra fuese una esfera, ¿cómo está la esfera? Perfecto. ¿Cómo puede afectar a la esfera con la hace? ¿Ya? Cuando un satélite viene bajando, ¿cómo dibujo la órbita? ¿Sí? Si viene bajando, sí. ¿Sí? Sí. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? No, está mal. Porque se te olvida que la Tierra es roca. Entonces, si tú dices, yo oye, de este punto a ese punto en línea recta, en la Tierra es imposible, porque la Tierra es rota. Entonces, las órbitas se dibujan así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué el dibujo esto? Porque las imágenes Landsat, por ejemplo, se buscan por PAT y por RAW. Es decir, en Chile está la órbita 0, PAT 01 y la PAT 233. Y los RAW van desde el 73 hasta esto de la 233 para Chile, 73, hasta la 92, creo. ¿Ya? Entonces, para que tengan alguna referencia, Antofagasta, voy a dibujar Chile. Entonces, la órbita que viene pegada al océano es la 01. Esa es la órbita que viene En la pegada. casa lo ordeno. ¿De acuerdo? Entonces, dos claves. Uno, la imagen de Antofagasta, que es aquí, aquí está Antofagasta, Eran tres, ¿no? es la 0176. ¿Ya? Ahí, Y la de Santiago y ahí. es la 233 83. PAC 233, RO 83. ¿Ya? Y PAC 01, RO 76, Puerto Antofagasta. Entonces, Iquique, ¿qué será? 076, 75, 74, 73. Va bajando hacia arriba. La 0173 es de Arica. La 0174 es Iquique, etcétera, etcétera. Bueno, entonces uno siempre va a buscar la misma imagen, ¿Cuál es la de Santiago? 23. 233, 83. ¿Por qué? Porque como esta se viene metiendo y el continente se va haciendo a un lado, se va para allá, ¿ya? Entonces
dura hasta la 82 no. Hasta la 233, a la 01, 83, 82, perdón. Claro. La última es la 01, 82. Que agarra un pedacito costa, ¿no? ¿Ya? Y de ahí para abajo, la órbita 01 se mete en el mar, entonces ya no hay mar. Y entre la 233, 83. Y acá viene la 233, 82, perdón, la 232, 231, 230, etcétera, etcétera. Así vamos. ¿Ya? Entonces, las resoluciones. Y hay una resolución que es radiométrica, donde se corrige el error que se produce en la vuelta de la información al satélite. ¿Ya? O sea, se corrige la radiometría del satélite. Pero los tipos, sabiendo que la resolución radiométrica es difícil de corregir porque hay que usar las efemérides del satélite. Las efemérides del satélite son datos que trae el satélite para georreferenciar. ¿De acuerdo? Entonces, usted puede leer una imagen y georreferenciarla de inmediato sin poner ningún punto de control y va a tener un error entre 0 y 400 metros. No más que eso. ¿De acuerdo? Usando las efemérides del satélite. Y en las efemérides del satélite viene mucha información y la información que hay ahí es de la metadata de la imagen y los gringos han decidido ellos realizar la corrección radiométrica de las imágenes y cuando colocan las imágenes para que la gente las use ya tienen la corrección radiométrica hecha. ¿De acuerdo? Así que no es una corrección de la que nos tengamos que preocupar. ¿Ya? ¿Qué correcciones hacen? La radiométrica es un delta que hay que aplicar banda por banda para corregir el error que se produce en la vuelta del dato al satélite. Viene señalado, cuando bajes la imagen tú vas a poder ver, ¿ya? Todos los parámetros. ¿No? Entonces ahí tienen un ejemplo de una data que está desplegada 741. ¿De acuerdo? Yo reconozco que 741 solo por los colores. ¿Ya? La vegetación está verde, lo que no es vegetación está magenta y el agua azulita porque no está contaminada y las arenas que son los deltas del río aparecen ahí, ningún problema. Entonces, azul, la banda 1, verde, la banda 4 y rojo, la banda 7, 7, 4, ¿ya? Y aquí es donde todo se enreda, porque cuando nosotros procesemos la imagen, vamos a bajar las bandas necesarias y vamos a bajar 6 bandas. 6 bandas. ¿Ya? Entonces la 6 no va a ser la 6, sino que va a ser la 7 en realidad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que les digo yo, nunca se pierda el control del dato. Si usted pierde el control del dato, está bueno. Usted siempre tiene que ser ordenado. Para procesar imágenes hay que anotar. Porque usted parte el trabajo hoy día y lo va a terminar, no sé, en 3 días o 4 días más y no se va a acordar lo que hizo. Entonces tiene que tener anotado. Consulta, el color azul, ¿a qué banda está asociado? Al 1. El azul a la banda 1. El verde era el 4. Y el rojo el 7. Rojo el 7. 7 por 1. Pero en el computador usted va a medir 6, 4, 1. Ah, lo lanza al revés. No, no al revés. Porque tú puedes leer datos RGB o VGR. Yo te estoy dando la combinación de bandas RGB.
rojo, verde y azul. No azul, verde y rojo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los sistemas, el primer canal que te muestra es el rojo. Por eso los despliegues siempre son de mayor al menor. 7, 4, 1. Red, green, blue. ¿Ya? ¿De acuerdo? No hay que perder el control del dato. Nunca. ¿Ya? Ya. Acá tenemos una imagen spot. ¿Ya? Esta combinación de banda de spot está mostrando la vegetación como roja, por lo tanto tiene un infrarrojo metido aquí, y el infrarrojo cercano es el que te muestra la vegetación roja. ¿Ya? ¿Por qué no verde? ¿Mm? ¿Por qué una zona tropical? No. Porque es luz infrarrojo. No. No, son ondas infrarrojas. Porque el infrarrojo lo que capta no es el color, es la actividad clorofílica. ¿Ya? Eso es lo que capta. Eso te digo. ¿Y por qué rojo? Porque con la experiencia se ha llegado a la conclusión de que el ser humano le es mucho más fácil distinguir diferencias de tonos rojos que diferencias de tonos verdes. ¿Ya? Piensen ustedes que cuando existía la fotografía aérea, el 100% de la cartografía regular que tiene el IGM fue hecha con fotografía aérea blanco y negro. El mapa geológico 1.000.000 de Chile fue hecho con fotografía al 60.000 blanco y negro. ¿Y cómo interpretaban ellos? Porque los viejos tenían la capacidad de hacer diferencia en 16 tonos de grises. Los viejos que trabajaban en la Fuerza Aérea o en el IGM, ellos diferenciaban 16 tonos de grises. Y por eso interpretaban. Hoy día tú le pasas una fotografía blanco y negro a un gallo en el IGM y con suerte va a diferenciar este gris oscuro, gris claro. Y punto. Y se murió. ¿Por qué? Porque esa capacidad de interpretación ya se perdió. Porque no se usa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, ¿por qué está el infrarrojo acá? Porque se supone que el que va a revisar o interpretar esta imagen va a poder diferenciar mucho mejor los tonos de color rojo, ¿ya? Y el tono color rojo, a pesar de que uno dice, por vegetación, sí, es vegetación, pero no está mostrando la vegetación, está mostrando la actividad clorofílica. Ergo, lo que yo puedo saber acá es dónde están los bosques más frondosos, los bosques más sanos, dónde están los bosques enfermos, dónde están los bosques contaminados, dónde hay plagas de bosque. Solo por el follaje y por la textura y por la reflectancia que tenga el follaje característico del bosque. El negro sería la plaga, ¿cierto? ¿Perdón? El color negro sería la plaga. No, el color negro es la sombra de estas nubes. ¿Cuál Ahí sería, hay nubes, ¿cuál sería plaga ahí? está en la sombra. ¿Dónde está el sol? Acá, Bien. ¿cierto? ¿Qué cosa me decía? ¿Dónde habrían, no sé, árboles con plaga, por ejemplo, en el... No se vería. No sé, pues, tendría que analizar la zona, ver qué es lo que hay aquí de vegetación, porque cuando uno busca una plaga o un bosque enfermo, uno ya tiene una concepción del, ¿cómo se llama? El proceso, se me olvidó, ya voy a acordar, de la plantación, es decir, tú tienes que conocer, por ejemplo, en los cultivos, la fenología del cultivo, tienes que conocer, me golpeé, la fenología del cultivo. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber que el cultivo, por ejemplo, vamos a pensar en un trigal, ¿ya? Trigo. ¿Cuál es el proceso del trigo? Siembra, crecimiento, maduración, corte, rastrojo, descanso. Esa es la fenología del cultivo. Entonces,
¿En qué época el terreno está en descanso? ¿En qué época quedó el rastrojo? ¿Cómo sabes tú que el trigo fue cortado o no cortado? Porque hay rastrojo. ¿Y cuál es la diferencia entre el rastrojo y el trigo? ¿Sí? Entonces no es tan simple. Tú tienes que conocer la fenología del cultivo para saber eso. Entonces tú tienes que conocer la fenología de esta zona y decir, bueno, aquí hay bosque radiata, por ejemplo. ¿Ya? Y la radiata son bosques de árboles altos, de sobre 20 metros. ¿Ya? Y están en su máxima actividad en el mes de octubre. Y esta imagen es de marzo. ¿Corresponde? No. ¿Te fijas o no? Por eso que uno siempre hay que conocer la fenología del cultivo. ¿Vuelvo? Y ahí puede determinar si hay una zona del bosque enfermo o no. Porque conoce la fenología del cultivo y uno va a investigarlo en el momento preciso. Cuando el bosque debería estar frondoso, con mucha actividad clorofílica, está a maltraer. ¿Ya? Entonces cuando uno dice, bueno, este bosque está enfermo porque está amarillento y debería estar rojito como está al lado. ¿Ya? No existe en sensores remotos nada fácil, ¿ya? Ni nada directo. Los satélites no te van a indicar dónde hay cierto mineral o cierta clase de mineral, pero lo con certeza que vas a obtener con el satélite es decirte que en este lugar no vas a encontrar lo que andas buscando. En vez de decirte dónde buscar, te dice dónde no busques. Y eso te limita la zona de inmediato. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Acá tenemos, ¿cierto?, un seguimiento de la zona, el 12 del 11, el 28 del 11, el 14 del 12, el 30 del 12. ¿Ya? Un seguimiento de la resolución de la cuenca, ese lago se llama Valencia. ¿Ya? Entonces, se toman muchas formas. En esta, mucha nubosidad, poquito menos nubosidad, y acá casi no hay nubes, pero hay. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve? Si yo estoy estudiando este lago, esa me sirve, esta me sirve, esa me sirve, esa ya no ya. ¿Por qué? Porque el lago está tapado. Este fenómeno no se cumple con el radar. El radar de apertura sintética va a ver así. Esta nube fuera. Va a ver todo el terreno. ¿Por qué? Porque tiene fuente propia. Y atraviesa todo. ¿Ya? El seguimiento del lago Maracaibo, lo mismo. ¿Ya? El 1 de febrero, el 9 de marzo, el 31 de marzo, el 28 de abril, el 14 de mayo, el 23 de mayo, el 10 de junio, el 26 de junio. ¿Ya? Entonces se puede estudiar el proceso. Eso es lo que se llama un estudio multitemporal. ¿Esa es resolución temporal? ¿Ah? ¿Resolución temporal? No, el estudio es multitemporal. La resolución temporal es lo que dijimos adelante. ¿Ya? Esto es estudio multitemporal. Es decir, tú utilizas la misma imagen de la misma zona en distintas fechas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en las tesis los cabros usan el estudio multitemporal del lago Villarrica. Entonces, toman una imagen del año 85, una del 90, 95, del 2000, etcétera, etcétera.